Perfecto, muy bien. Vamos a dar inicio a la sesión. Les estoy mostrando una pantalla que es nuestra presentación de producto. En esta presentación, pues nos va a dar la bienvenida, nos va a mostrar un breve resumen de quién es Facturatec, nos va a hacer mención de la alianza tecnológica que tenemos con Carvajal Tecnología y Servicios, y nos va a mostrar los 3 tipos de clientes más comunes que nosotros podemos encontrar. El primer tipo de cliente nos dice, soy un contribuyente que no tiene ningún software y no quiero pagar por uno. En este caso, si tenemos un cliente de este tipo que no maneja un software, que no quiere hacer el pago por uno, pero que necesita emitir comprobantes electrónicos o él así lo requiere, entonces nosotros podemos ofrecerle el uso de nuestra plataforma online. El uso de nuestra plataforma, el primer punto y uno de los más importantes es que le vamos a dar movilidad a nuestros usuarios. Es decir, la plataforma online de Facturatec funciona como un correo electrónico, como una página de internet habitual. Por lo tanto, el cliente desde cualquier lugar en el que se encuentre, en cualquier situación, si él tiene consigo un dispositivo móvil, llámese un equipo celular, una laptop, una tablet, etcétera, que cuenten con conexión a internet, él va a poder hacer su ingreso a la plataforma con un usuario y una contraseña que nosotros le vamos a proporcionar y va a poder accesar a este portal. Desde el portal, por supuesto, va a poder emitir los comprobantes que la DIAN le solicite. Y bueno, en la plataforma online el cliente va a poder hacer el registro de su información. Va a poder hacer el registro, por ejemplo, de sus productos o servicios, de los que comercializa y que seguramente en algún momento tiene que facturar. La información de sus clientes, es decir, de los receptores de sus comprobantes. Le permitimos al cliente personalizar el formato PDF de su factura también. La DIAN estipula que para que nosotros podamos emitir un comprobante electrónico oficial, debemos emitir un documento en formato PDF y uno en XML. El formato PDF que nosotros vamos a emitir, nosotros sin costo alguno, le permitimos al cliente poder hacer una personalización. Esta personalización va a constar que el cliente en la plataforma va a tener un módulo especial en donde va a poder elegir entre una de las más de 10 plantillas en formato PDF distintas que nosotros tenemos. Va a poder añadir hasta 3 logotipos, 3 leyendas distintas, etcétera. Tenemos 2 maneras para que el cliente pueda hacer el registro de su información, uno a uno desde la plataforma o bien mediante una carga masiva, es decir, le proporcionamos al cliente una plantilla especial y él va a poder alimentarla y puede cargar desde 1 hasta 100, 200, 500, 1000, 2000 registros en una sola exhibición. Este es en el caso del primer tipo de cliente que nosotros podemos encontrar, al que le vamos a ofrecer el uso de la plataforma online. Por cada cliente que ustedes registren, nosotros les vamos a proporcionar unos accesos a ese cliente y con esos accesos él va a poder ingresar a su cuenta todas las ocasiones que requiera. Este es el primer tipo de cliente que nosotros podemos encontrar. Tenemos un segundo tipo de cliente que nos dice, soy un contribuyente que a través de un ERP emito comprobantes en archivo de texto, que es .txt, y archivos delimitados por comas, que es .csv. Actualmente a lo largo de todo Colombia existen muchos clientes que utilizan algún software contable o utilizan un ERP. El ERP le permite al cliente tener en ese software toda la información de su compañía, toda la información de sus ventas, de sus inventarios, un módulo contable en ocasiones, etc. Lo que sucede con estos tipos de clientes es que como actualmente tienen ya almacenada toda esa información en un software, por supuesto para ellos es
menos práctico volver a transcribir esa información en una nueva plataforma. En este caso, para aquel cliente que maneja un ERP actualmente, lo que nosotros podemos ofrecerle es la conexión web service. Lo que sucede con la conexión web service es que se hace un enlace entre el ERP o el software contable del cliente y la plataforma de FacturaTech. Esta conexión, el cliente es quien realiza esta conexión, por lo tanto es indispensable que en el equipo de trabajo o entre los colaboradores de esta razón social exista un programador o un desarrollador, porque ellos son quienes hacen esta conexión. La conexión se va a basar en un layout que nosotros les proporcionamos. El cliente debe basarse en este layout para poder hacer ese enlace entre la plataforma de FacturaTech y su ERP. Lo que va a suceder en este caso es que si el cliente actualmente maneja archivos de texto o archivos delimitados por comas, cuando se hace el enlace web service, el cliente va a seguir haciendo su mismo proceso. Nosotros vamos a tomar estos documentos, el archivo de texto o el archivo delimitado por comas, los vamos a pasar por el web service y entonces le vamos a otorgar al cliente el formato PDF y el formato XML de cada uno de los comprobantes que va generando. Por supuesto, todos los comprobantes que se van emitiendo mediante la conexión web service se le van a asignar los elementos que estipula la DIAN, que es la asignación de la numeración que la DIAN previamente nos haya otorgado. Se le va a asignar un CUFE, una firma electrónica y el código QR. Este es el segundo tipo de cliente que nosotros podemos encontrar. Y en el caso del tercer tipo de cliente, funciona muy similar al anterior. Aquí nos indica, facturo a través de un ERP que genera facturas en archivos XML. Es decir, actualmente existen muchos clientes que ya emiten formatos en PDF y en XML. Que los emitan actualmente no significa que tengan una estructura correcta o que sean válidos ante la DIAN. Si un cliente actualmente emite formatos en XML o en PDF, nosotros podemos ofrecerle también la conexión web service. La conexión web service va a funcionar de manera similar en la primera y en la segunda opción. En esta segunda opción lo que va a suceder pues es que nosotros vamos a tomar esos dos documentos, XML y PDF, y los vamos a convertir en documentos con la misma extensión, pero con todos los elementos que estipula la DIAN. Estos son los tres tipos de clientes más comunes que nosotros podemos encontrar. Para estos tres tipos de clientes, lo único que el cliente tiene que hacer es adquirir un paquete de facturas, el que se adecue a su facturación anual aproximada. Y bueno, todos los comprobantes que se vayan emitiendo, ya sea en la plataforma o mediante la conexión web service, nosotros le vamos a almacenar esos comprobantes al cliente por 5 años, que es el tiempo que estipula la DIAN. Si el cliente de manera independiente quiere hacer un respaldo adicional a este que nosotros le otorgamos sin costo, puede ir haciéndolo sin ningún problema. En el caso de estos tres tipos de clientes, uno, aquel al que nosotros le podemos ofrecer la plataforma online de FacturaTech. 2 y 3, aquellos que actualmente trabajan desde algún ERP y emiten archivos de texto, archivos delimitados por comas, XML o PDF. Nosotros podemos ofrecerle la conexión web service. Para poder ofrecerles cualquiera de estos servicios, lo único que ese cliente tiene que hacer es adquirir un paquete de facturas del servicio de emisión. Estos paquetes de facturas que yo les estoy mostrando son todos los que ustedes pueden comercializar.
están viendo los costos que tienen estipulados, que estos costos ya son con IVA incluido. El paquete más pequeño es el de 25 facturas y no tenemos un límite en cuanto al paquete más grande. En cuanto al paquete más grande, el que está al público es el de 10,000 facturas, pero si alguno de ustedes comercializara con algún cliente un paquete de 20,000, 30,000, 50,000 facturas, pueden solicitar una cotización especial con su project manager, que puede ser mi compañera Daniela o mi compañero Jason. Si ustedes tuvieran algún cliente que quisiera emitir un número mayor de facturas, pueden solicitar una cotización especial con ellos. Todos estos paquetes que tenemos disponibles a partir desde el de 25 tienen vigencia de 2 años a partir de su activación. Esto quiere decir que el cliente va a poder hacer uso de este paquete de facturas por 2 años. Lo recomendable es que ustedes a su vez recomienden al cliente adquirir el paquete de facturas que se adecue a su facturación anual aproximada. Esto nosotros lo recomendamos por 2 motivos. El primero es porque seguramente, como ustedes saben, el volumen de facturación de una compañía puede cambiar de un momento a otro. Si un cliente compra un paquete mayor y se cumplen los 2 años y no utilizó todas las facturas disponibles, estos ya no los va a poder utilizar porque van a caducar al contabilizar 2 años. Entonces, a manera de prevención, nosotros recomendamos que adquieran un paquete que se adecue a su facturación anual. Y punto 2. Pues esto es por un tema comercial para ustedes como distribuidores. Es mucho mejor que ustedes reciban una recompra cada 10 meses o cada 12 meses a que reciban una recompra cada 2 años. Esto es una recomendación como tal. Si ustedes deciden pues recomendarle al cliente adquirir un paquete que cubra los 2 años de facturación, también estará correcto. Solamente siempre hay que comentarle al cliente la vigencia que tienen los paquetes, que son de 2 años. Con cualquiera de las 3 opciones que yo les acabo de mencionar en cuanto al tipo de cliente, esto es lo único que tienen que hacer, adquirir un paquete de facturas que se adecue a su facturación anual aproximada. Sobre alguno de estos puntos, ¿alguien tiene alguna duda? Juan, lo que les comentaba es que el cliente puede hacer la carga de su información, es decir, de productos, de servicios, la información de sus clientes, lo puede hacer puede hacerlo de forma masiva. Esto quiere decir que si lo hace de forma masiva, puede hacer el registro de 100, 200, 500, 1000 registros en una sola exhibición. A eso es a lo que me refería, Juan. Santiago, sobre la primera duda que usted tiene, es decir, ese cliente adquirió un ERP pero no sabe cómo utilizarlo. ¿A eso se refiere usted? Correcto, muy bien. Sobre la duda que tiene Leopoldo, sobre el enlace del web service, sobre su duda, Santiago, también sobre el enlace del web service. Cuando un cliente, como yo les acabo de comentar, cuando un cliente actualmente desde algún ERP o algún software contable
emite archivos de texto, archivos delimitados por comas o XML y PDF, nosotros podemos ofrecerle la conexión web service. La conexión web service consta en que el área de web service precisamente de FacturaTech le proporciona a este cliente un layout, un API de conexión en donde le va a explicar todo el proceso que el cliente tiene que hacer para poder hacer una conexión exitosa. Es un tema totalmente técnico, yo no les explico esto detalladamente, esto lo hace el área de web service, que con mucho gusto al finalizar la sesión les puedo proporcionar los datos de mi compañero. De manera general, el cliente es quien hace esta conexión, no FacturaTech. Por supuesto van a recibir acompañamiento del área de web service para que el cliente pueda lograr una conexión exitosa. Por lo tanto, Leopoldo, no afecta en la seguridad de la información del cliente, porque nosotros no somos quienes hacemos esa conexión, la hace el cliente con su propia información. Entonces, en cuanto a la seguridad de la información, como el cliente lo hace, pues está resguardada al 100%. Lo que nosotros vamos a tomar ya es el archivo concreto, el TXT, el CSV, XML o PDF. Pero sí es importante que con el equipo, con los colaboradores del cliente, exista un programador o un desarrollador que es quien hace esta parte. Nosotros no lo hacemos. El cliente recibe acompañamiento por parte de FacturaTech del área especializada, se le indica cuál es el proceso a seguir, se hacen pruebas, se va revisando a la par que este layout esté cumpliendo con todas las características, pero el cliente es quien hace la conexión, no FacturaTech. Beatriz, Leopoldo, si no existiera algún programador o algún desarrollador, entonces yo les pido que esto lo cuestionen directamente con el área de web service, porque sí es una característica indispensable que con este usuario exista alguna figura como las que le comentaba. Si con este cliente definitivo no hay quien les pueda auxiliar, entonces yo les pido que lo comenten con el área de web service para que mi compañero les pueda indicar qué podría proceder en ese caso. Olga, es correcto, el web service no tiene costo alguno. Lo único que el cliente tiene que hacer es adquirir un paquete de facturas, el que él decida, y puede aplicar para la conexión web service. En el caso del cliente tipo B y tipo C, más bien en caso de que nosotros tengamos un prospecto de este tipo, antes de que el cliente realice el pago del paquete de facturas, es importante que por medio de ustedes ese cliente tenga contacto con el área de web service. Es decir, que si yo, Elizabeth, platicando con Olga, yo identifico que Olga puede aplicar para la conexión web service, entonces yo, Elizabeth, como distribuidora, mando un correo al área de web service y coloco, por ejemplo, Javier, tengo este cliente interesado, necesito por favor que le indiques el procedimiento para lograr la conexión web service. Y entonces mi compañero contacta directamente a esta persona y empiezan a trabajar. Cuando el cliente durante este acompañamiento verifica que sí puede hacer la conexión web service, entonces hasta ese momento lo recomendable es que haga la compra. Cuando ya sabe cuál es el proceso que va a llevar, cuando ya sabe cómo va a funcionar y todo el proceso que él mismo tiene que hacer, ¿de acuerdo? Únicamente en el caso de web service. En el caso de la plataforma, si un cliente les dice, sí quiero trabajar contigo, a partir de ese momento puede hacer la compra sin ningún problema, ¿de acuerdo? Santiago, por la otra parte, sí, en efecto, actualmente existen muchos proveedores que en un inicio comercializaban módulos contables, ERPs, y que actualmente ya comercializan también el tema de la facturación. Si un cliente quiere pasarse con nosotros, no hay ningún inconveniente. Lo primero que deberíamos descartar, o más bien aprobar, es que ese cliente pueda aplicar para la conexión web service. La información de su ERP queda almacenada en su ERP, no nos la pasa a nosotros.
La información que los clientes tienen en su CRP, en sus sistemas contables, se queda ahí. Nosotros lo único que nos va a proporcionar el cliente son sus archivos ya armados, pero todo lo demás él lo va a seguir teniendo en su ERP, él va a seguir trabajando de la misma manera como lo ha hecho hasta este momento. Nosotros no tenemos acceso a esa información. Es correcto, Leopoldo. Un usuario, un contribuyente puede tener, por ejemplo, a lo mejor puede estar registrado con el software gratuito de la DIAN, pero también puede estar registrado con nosotros, con Carvajal Tecnología y Servicios, para poder hacer sus facturas. Eso la DIAN no lo tiene limitado. Santiago ya le había respondido a Beatriz, ya le comentaba que si con un cliente no hay una persona, una figura que sea del área de sistemas y que pueda hacer esta conexión, eso lo tienen que tratar directamente con el área de web service. Mi compañero les indicará qué procede en esos casos, si existe alguna otra alternativa. Alba, la conexión web service, como les decía, no tiene ningún costo. Con que el cliente adquiera un paquete de facturas que se adecue a su facturación anual, con ello puede realizar la conexión sin ningún problema. Por otra parte, bueno, como les decía, el cliente lo único que tiene que hacer es adquirir un paquete de facturas que se adecue a su facturación anual aproximada. Diego, todos los paquetes de facturas tienen vigencia de 2 años a partir de que el área de mesa de control activa este paquete. Todos los costos que ustedes están viendo son con IVA incluido. Y en el caso de estos 3 tipos de clientes, lo único que su usuario tiene que hacer es adquirir un paquete de facturas, el que él requiera. Es importante que ustedes recomienden que ese usuario adquiera un paquete de facturas que se adecue a su facturación anual aproximada. Juan, simplemente cuando transcurren los 5 años en que nosotros respaldamos estos comprobantes, pues se van eliminando de la plataforma. Como les decía, si el cliente quiere hacer algún respaldo adicional, lo puede hacer, pero de la plataforma de Facturatec, pues se van eliminando. Estos son los primeros 3 tipos de cliente que nosotros podemos encontrar. Tenemos otros 4 tipos de clientes que de alguna manera los vamos a segmentar en 2. Les estoy mostrando 4 tipos de clientes más que nosotros podemos abarcar. El cliente que utiliza el software ELISA, Word Office, Ciesa o Sigo. Seguramente algunos de estos nombres ustedes ya los han escuchado. Son software muy comunes en Colombia. Existen muchos usuarios, muchos contribuyentes usando actualmente este tipo de plataformas. Lo que sucede con este tipo de plataformas es que no permiten la conexión de un tercero a sus servidores, a sus plataformas como tal. Lo que sucede en este caso es que para esos clientes nosotros también tenemos un servicio que podemos ofrecer. Estos software que yo les comento también ofrecen el servicio de facturación a sus propios usuarios. Sin embargo, por experiencia con algunos clientes, sabemos que el costo es más elevado si se quedan trabajando la facturación con su mismo software a que si lo adquieren con nosotros.
Actualmente, por ejemplo, con nosotros tenemos entre 20 y 30 clientes que aunque tienen el servicio Elisa, WordOffice y Sausigo, han decidido tomar el tema de la facturación electrónica con nosotros. Estos 4 tipos de clientes los vamos a segmentar en 2. El primer tipo de cliente, en este caso, es aquel que utiliza el software Elisa o WordOffice. En el caso de estos clientes que utilizan Elisa y WordOffice, nosotros podemos ofrecer un gestor de archivos. Lo que va a suceder es que el cliente va a seguir haciendo el mismo proceso que ha hecho en Elisa o WordOffice durante todo este tiempo. Eso no va a variar. Lo que sucede es que los clientes emiten desde estos 2 software entre 4 y 6 archivos distintos. Con el gestor de archivos, el cliente va a pasar esos 4 o 6 documentos, los que sean, por el gestor de archivos y los vamos a convertir en XML y PDF totalmente válidos. El gestor de archivos tiene un costo de 350,000 pesos de forma anual. Esto quiere decir que cada año que el cliente decida continuar trabajando con nosotros, va a tener que renovar su pago cada año. Con este costo, por supuesto, el cliente va a tener el acompañamiento para poder hacer la configuración entre Elisa o WordOffice y el gestor de archivos. Tenemos una persona que es especialista en estos 2 tipos de software, entonces esta persona hace el acompañamiento con el cliente. Tengo entendido que hace un par de pruebas para explicarle al cliente cómo va a funcionar de 0 a 100, es decir, cómo van a emitir sus facturas ahora con este gestor de archivos. Y por otra parte, el segundo tipo de cliente será aquel que maneje el software Ciesa o SIGO. Es un tema muy similar, es decir, el cliente va a poder seguir haciendo el mismo proceso que ha hecho durante todo este tiempo en Ciesa o SIGO. En este caso, nosotros podemos ofrecer un integrador. El integrador es una herramienta mucho más automática. Esto quiere decir que al cliente se le instala o se le habilita una impresora virtual. Lo que el cliente va a hacer es el mismo proceso que ha hecho en Ciesa o SIGO durante todo este tiempo. Con esta impresora virtual que se le va a habilitar, le va a dar clic como tal en imprimir y en lugar de que nos imprima un documento en físico, nos va a emitir el formato PDF y XML de cada uno de los comprobantes que el cliente vaya generando. El costo del integrador es de 500,000 pesos de forma anual. Sucede exactamente lo mismo. Cada año que el cliente decida ir renovando este servicio con nosotros, tendrá que renovar su pago. También tenemos un especialista en Ciesa y SIGO que le ayuda al cliente en el acompañamiento de la configuración de cualquiera de estos 2 software con nuestro integrador de 0 a 100. Hacen un par de pruebas para que el cliente vea cómo funciona y cómo va a emitir sus comprobantes actualmente. En el caso de estas 4 opciones, o bueno, más bien de estas 2, ya sea el gestor de archivos o el integrador, el cliente tiene que hacer el pago por lo que corresponda, más la compra del paquete de facturas que se adecue a su facturación anual aproximada. El gestor de archivos y el integrador tienen un tiempo de implementación de una semana hábil a partir de recibir el comprobante de pago. Es decir, el cliente realiza el pago, se le canaliza con el especialista, ya sea en Elisa, WordOffice, Ciesa o SIGO, y empiezan a trabajar. Como yo les decía, en el caso de estas 4 plataformas, brindan actualmente el servicio de facturación a sus propios usuarios, con la finalidad de que sigan utilizando sus plataformas. Sin embargo, nosotros, ahora que les hablaba de estos 20 a 30 clientes que se encuentran facturando con nosotros actualmente, es por el tema del costo. El tema del costo y la practicidad con nosotros. Es mucho más práctico elaborar sus facturas con nuestro gestor de archivos o con el integrador a que si lo realizan desde la misma plataforma con la que han trabajado años. Y en el tema del costo, también sabemos que con nosotros el costo es mucho más bajo
a que si un cliente adquiere con mismo ELISA el proceso de facturación, el servicio de facturación, aunque ya se encuentren trabajando con ellos actualmente. Entonces, el objetivo en este caso es que, por ejemplo, si ustedes captan algún cliente de este tipo, lo ideal sería que les proporcionaran a ustedes la propuesta económica que le está haciendo ELISA, WordOffice y ESA o SIGO, para que nosotros les ayudemos a verificarla a detalle y ustedes puedan tener muchas más herramientas para presentarle la propuesta al cliente. Correcto. Fernando, sobre el comentario que usted me hace, sí, mire, la propuesta económica que nosotros hemos visto en meses pasados es eso, que hacen un pago único por facturación ilimitada. Sin embargo, esta facturación ilimitada en realidad sí tiene un límite. El límite es en cuanto a tiempo. Entonces, nosotros, bueno, las áreas correspondientes evaluaron esta propuesta que les están haciendo, si es y sigo, y pues de alguna manera con estos términos es con los que captan a sus mismos clientes. Sin embargo, a largo plazo nosotros lo hemos visto ya. Yo sinceramente no tengo el estudio de esa propuesta económica. Voy a verificar si me la pueden hacer llegar y con mucho gusto se las comparto. Pero ese tema sí ya se evaluó, Fernando, y hemos visto que, bueno, tanto la flexibilidad, la practicidad y en cuanto al tema económico, el servicio es mucho mejor con nosotros. En el caso de estos 4 software en específicos, que son mucho más herméticos en cuanto a sus plataformas y a sus servidores. Entonces, permítanme verificarlo. Al finalizar la sesión yo verifico si tenemos pues el desglose de la propuesta y con mucho gusto se los haría hacer llegar para que ustedes lo verifiquen también. Si les sucede que el cliente o el prospecto que ustedes tengan les facilita la propuesta que le están haciendo, sería mucho mejor. Ustedes le comparten esta propuesta a su project manager y ellos les ayudan a hacer la evaluación de las mismas. Sí, claro, Fernando, yo lo entiendo perfecto. Precisamente lo hemos manejado de esta manera, que cuando ustedes obtienen la propuesta económica, sus project manager y en ocasiones dirección comercial les ayuda a evaluarla, a pues despuntar sobre todo no las objeciones, sino despuntar nuestros servicios, sobre todo, cuáles son nuestras ventajas, no las objeciones del servicio de ellos, cuáles son las ventajas que el cliente tiene al contratar con nosotros el servicio de facturación, aunque ya esté trabajando con alguno de estos software. Entonces, sí, con mucho gusto yo voy a verificar con las áreas que corresponden si tenemos este material para que yo se los pueda enviar y ustedes puedan identificar esto. Lo que sí les puedo decir es que actualmente tenemos entre 20 a 30 clientes que manejan estos distintos 4 tipos de software trabajando con nosotros, es decir, que tuvieron que haber adquirido el gestor de archivos o el integrador con nosotros y están trabajando al 100% sin ningún tema. Recapitulando, ustedes pueden tener o pueden captar hasta 5 tipos de clientes. Me voy a regresar un poco para hacer un resumen. El primer tipo de cliente es aquel cliente que no maneja ningún software actualmente y que no quiere pagar por uno. En ese caso, lo que nosotros podemos ofrecer es el uso de nuestra plataforma online, que como ya lo vimos, el cliente únicamente tiene que hacer la compra de un paquete de facturas, el que él requiera, para para que nosotros podamos brindarle los accesos a su cuenta de facturación. El segundo tipo de cliente es aquel que maneja actualmente un ERP y emite archivos de texto y archivos delimitados o archivos delimitados por comas. Para que ese cliente no tenga que pasar toda la información que tiene su ERP a una nueva plataforma, que sería la de nosotros, nosotros podemos ofrecer la conexión web service, que es un enlace entre el ERP del cliente y la plataforma de Facturatec.
Cuando la conexión es exitosa, entonces mediante este enlace nosotros vamos a tomar los archivos que el cliente genera actualmente y los vamos a convertir en XML y PDF totalmente válidos. El tercer tipo de cliente es muy similar, es decir, es un cliente que actualmente maneja un ERP que emite archivos en XML o PDF, pero que seguramente estos documentos no tienen validez ni la estructura que estipula la DIAN. En ese caso también podemos ofrecer la conexión web service, se hace el enlace de la misma manera y nosotros tomamos estos dos documentos, los convertimos en una factura, en una nota de crédito o en una nota de débito, totalmente válidos para la DIAN. El cuarto tipo de cliente que nosotros podríamos captar es aquel que maneja el software ELISA o Word Office y nosotros podemos ofrecer un gestor de archivos. Y en el caso de aquellos clientes que manejan CIESA o SIGO, nosotros podemos ofrecer un integrador. Con cualquiera de nuestros servicios de emisión, de estos 5 que nosotros acabamos de ver, por supuesto el cliente va a poder emitir todos los comprobantes oficiales por parte de la DIAN, que son factura de venta, factura de exportación, factura de contingencia, nota de crédito y nota de débito. Les reitero, nosotros almacenamos los comprobantes del cliente por 5 años. Si el cliente quiere hacer algún respaldo adicional, lo puede hacer sin ningún problema. Por parte de corporativo de FacturaTech, el cliente va a recibir soporte técnico gratuito e ilimitado todas las ocasiones que requiera. Va a tener apoyo del área de mesa de control que les van a ayudar en el tema de la activación de sus paquetes de facturas y la emisión de las facturas por sus compras. Y el área de capacitaciones, que el cliente puede capacitarse en todos los temas que le corresponden para que pueda empezar desde 0 con nosotros hasta 100, que es cuando ya se encuentra facturando electrónicamente. Les voy a colocar en el chat los datos mejor se los voy a mandar por correo electrónico, los datos de mi compañero Javier Ocio, que es del área de web service. En ese mismo correo les voy a anexar los datos de project manager, de soporte técnico, para que ustedes puedan tenerlos al día, ¿de acuerdo? Sobre el servicio de emisión, ¿alguien tiene alguna duda? Voy a responder las dudas que me habían colocado previo. Olga, sobre la duda que usted tiene, pues la verdad es que no hemos tenido inconvenientes en cuanto al servicio de internet o de telefonía que el cliente utilice actualmente. Sinceramente no conozco, o más bien no nos enfocamos en el servicio que el cliente utilice. La verdad es que la plataforma online es una plataforma bastante ligera, bastante intuitiva, entonces no le absorbe tanta capacidad al cliente. Sí es importante que tenga buena recepción porque cuando se firman las facturas hacemos uso del internet y también pues durante todo el proceso. Pero como tal no existe alguna recomendación hasta este momento, ¿de acuerdo? Con la elección que el cliente haya realizado está perfecto. Pero si ese módulo cambia, ese estatus no cambia la DIAN. Hasta que ustedes piensen en nosotras, hasta que usted ya se registró en modo productivo con factura de Franci, en el caso, cuando yo mencionaba el tema de los desarrolladores o de los programadores, nos estamos refiriendo únicamente al cliente que puede, al cliente que aplicaría para la conexión web service. El área de web service de FacturaTech, por supuesto, tendría total contacto con el área de programación o el área de desarrollo del cliente para poder lograr la conexión web service. Si este cliente va a utilizar el uso de la plataforma, entonces no importa, lo recomendable es que quien tiene contacto con nosotros o quien se capacita es la persona que va a hacer las facturas, que a lo mejor en este caso es el auxiliar contable, por ejemplo.
pero durante las sesiones, o bueno, para los clientes que utilizan la plataforma, no vemos tantos temas técnicos. Le enseñamos cómo usar la plataforma, pero la verdad es que no son temas técnicos, son temas que lo maneja actualmente. Tenemos doctores, médicos manejando la plataforma de Facturatec, tenemos contadores también, por ejemplo, pero puede ser lo mismo una secretaria, un auxiliar contable, la asistente de algún director, etcétera. Entonces, por ese tema no hay ningún problema, Franci. Leopoldo, como les decía, pues nosotros no somos ni los costos más bajos ni los costos más altos, la verdad. Al finalizar la sesión les voy a mostrar un comparativo de precios que tenemos. Podríamos decir que estamos en el sector medio, pero la ventaja de nosotros es totalmente el servicio, Leopoldo. Entonces, en unos minutos más vamos a ver esa presentación y se las voy a detallar, ¿de acuerdo? Fernando, Juan, si ustedes necesitan cotizar un paquete arriba de 10,000 facturas, tienen que enviar un correo a su project manager para que él les indique o les proporcione más bien la cotización especial. Ese tema lo ven directamente con Project Manager. Como les decía, al finalizar la sesión les voy a hacer el envío de los datos de mis compañeros para que ustedes puedan contactarlos, pero esto se ve directamente con Project Manager. Diego, no existen facturas por mes. De la única manera en que los pueden comercializar es por paquetes, los paquetes que ya se encuentran establecidos, o a partir de 10,000 solicitar una cotización especial, pero no existen mensualidades o anualidades con nosotros para el uso de la facturación. Y por otra parte, Diego, sucede lo mismo que le comentaba a Fernando y a Juan, el tema de las 10,000 facturas para las sucursales. Lo tendría que verificar directamente con su project manager. Fernando, claro, el tema de la recompra no hay ningún inconveniente. El cliente puede hacer la recompra de los paquetes en el momento que lo requiera. Por ello no hay ningún límite. Muy bien, en este caso ya hablamos sobre el tema de emisión de comprobantes. Tenemos otro servicio que ustedes pueden comercializar, que es el servicio de recepción de comprobantes. El servicio de recepción, como su nombre lo dice, le va a permitir a un usuario poder recibir todas las facturas que le envían en un solo módulo. Le permite tener un mejor control de toda esa información que recibe, le permite tener pues sí, como tal, tener almacenados todos los documentos que él recibe, no importa el proveedor con el que trabajen sus emisores, en un solo portal. Este módulo de recepción está enfocado a clientes que tienen un volumen alto de recepción de facturas, un cliente que quiere tener un mejor control de las facturas que recibe, etcétera. El módulo de recepción no es obligatorio que un cliente lo adquiera, es decir, no se encuentra condicionado. Si un cliente con nosotros solo quiere adquirir el servicio de emisión de comprobantes, lo puede hacer. Si un cliente quiere adquirir el servicio de emisión y de recepción, está perfecto. O si un cliente solamente quiere adquirir el servicio de recepción, también lo puede hacer. En el caso de recepción de facturas, les estoy mostrando los paquetes. El paquete más pequeño es el de 300 créditos, el paquete más grande es el de 10,000 créditos.
Los costos que ustedes están viendo son costos con IVA incluido ya. Los costos son más bajos en el servicio de recepción que en el servicio de emisión. Y a diferencia, estos paquetes no tienen vigencia, nunca caducan. Esto quiere decir que el cliente va a poder utilizar este paquete hasta que reciba 300, 500, 1000 o 2500 facturas, por ejemplo. Pero nunca caducan, siempre los va a poder utilizar hasta que se le terminen los créditos, por supuesto. Las compras, tanto de emisión como de recepción, se hacen por NIT. Entonces, Marta, cada uno de los NITs tendría que adquirir un paquete distinto para el servicio de recepción. No se puede compartir un paquete para 2 o más NITs. Y Juan, tengo entendido que hay algunos proveedores, no todos, que sí manejan el servicio de recepción. El fuerte, por supuesto, es el servicio de emisión de comprobantes. La recepción ustedes lo pueden comercializar como un complemento, pero les reitero, no es obligatorio que el cliente lo adquiera. Si un cliente decide adquirir el servicio de recepción con nosotros, entonces se le va a habilitar una opción que dice recepción de facturas en la plataforma online. Este módulo que yo les estoy mostrando es la plataforma online de FacturaTech. Si un cliente tiene el servicio de emisión y recepción con nosotros, entonces ambos servicios los va a tener en la misma plataforma. Si un cliente solo adquiere el servicio de recepción, entonces solamente se le habilitará esta pestaña que están viendo. Lo que sucede con el módulo de recepción es que va a funcionar como una bandeja de correo habitual, como las que todos estamos acostumbrados a utilizar. Cuando un cliente adquiere el servicio de recepción con cualquier paquete que haya adquirido, se le va a crear un correo electrónico especial. El correo se crea con su NIT @recepciondefacturas.co. Lo que el cliente tiene que hacer es compartir ese NIT con sus proveedores. A lo mejor lo puede hacer a manera de comunicado, por ejemplo, a partir de determinada fecha, todos los comprobantes electrónicos se van a recibir en determinado correo electrónico. Entonces, lo que va a hacer es que en este módulo de recepción, el cliente va a empezar a recibir todas las facturas que le envían sus proveedores o sus emisores, sin importar con cuál plataforma facturen ellos. Como les decía, con este servicio de recepción, pues va a poder tener un mejor control de todas las facturas o notas de crédito, notas de débito que va recibiendo. Desde este mismo módulo de recepción, el usuario va a poderlas aceptar, rechazar, va a poder colocar un comentario. De manera interna en su compañía va a poder tener las facturas o los comprobantes que recibe en un estatus contabilizado, pendiente o pagado, que este estatus le sirve totalmente de manera interna en su compañía. El cliente que maneja un volumen alto de recepción, tener todos los documentos almacenados en un solo módulo, pues la verdad es que es mucho más práctico para ellos, porque desde este mismo módulo pueden aplicar todas estas diferentes acciones que yo les comento. Nosotros le vamos a otorgar al cliente distintas carpetas dentro de este módulo de recepción. En el apartado comprobantes va a tener el listado de todos los documentos que le han enviado y, como les decía, desde este módulo él va a poder aceptar, rechazar, colocar un comentario en caso de rechazo, va a poder ver el XML y el PDF que le están enviando, va a poder tener un estatus de pago, que sería pagado o pendiente para un control interno de su compañía. Va a poder tener un estatus contable, si ya lo contabilizó o no, etcétera. Va a tener un apartado externos en donde se van a almacenar los comprobantes que reciba del extranjero. Es decir, si el usuario del módulo de recepción tiene proveedores en el extranjero, va a tener una sección exclusiva en donde se van a almacenar esos comprobantes. En el apartado emisores, va a tener el listado de todos aquellos emisores que le estén enviando comprobantes electrónicos. Este módulo será únicamente de consulta. El cliente va a poder visualizar
razón social, NIT y correo electrónico de las personas que le están enviando comprobantes electrónicos. Así como funciona una carpeta spam en nuestro correo electrónico habitual, la carpeta spam en este módulo nos va a servir para ir identificando todos aquellos documentos, todas aquellas facturas que sean incorrectos. Es decir, si a mí, por ejemplo, actualmente en la facturación electrónica el documento que tiene toda la validez es el XML. Si a mí me adjuntaron un comprobante pero solo en PDF, esa factura se va a dirigir al apartado spam para que podamos visualizar cuál es el error que presenta. Y desde ahí sucede lo mismo, podemos aceptarlo, rechazarlo, etcétera. Este módulo de recepción, les reitero, no es obligatorio que un usuario lo utilice o lo adquiera, es de manera totalmente opcional. Fernando, en el apartado comprobantes, el cliente va a tener almacenados todos los comprobantes que le vayan enviando. PDFs, XML, va a poder aceptar o rechazar, dejar en un estatus pagado o contabilizado según corresponda. Y en el apartado emisores, únicamente va a tener la información de todas esas personas que le están enviando comprobantes. Es decir, si yo, Elizabeth, le envío un correo nuevo a usted, una nueva factura, Fernando, mis datos se van a almacenar aquí para que usted los tenga de consulta o para que a lo mejor si usted ya tiene un listado de 10 emisores y sabe que le hace falta a más emisores enviarle comprobantes a usted, puede hacerles la notificación del correo al cual necesita que le estén enviando los comprobantes. Entonces, el apartado de emisores, Fernando, es únicamente de consulta, para consultar la información de todos nuestros emisores, que es razón social, NIT y correo electrónico. Para que pueda hacer su proceso, conocer cómo estaría realizando las pruebas. Este es el servicio de recepción. Ustedes ya lo pueden ofrecer. Es un servicio que ya está funcionando al 100%. Ambos servicios, emisión y recepción, se encuentran funcionando al 100%. Ustedes pueden consultar los costos de los paquetes de los servicios que el cliente quiere adquirir en la página www.facturatech.co, en el apartado comprar, y les van a aparecer los costos de nuestros paquetes. Ustedes los pueden consultar aquí para poder tenerlos a la mano. Fernando, es correcto, si un cliente desde el servicio de recepción acepta o rechaza la factura, a su emisor le llega la notificación de esto. Juan, si usted tiene un cliente que solo está interesado en adquirir el servicio de recepción, puede ofrecerlo sin problema, no está limitado o más bien no está condicionado el servicio a que un mismo cliente adquiera con usted emisión y recepción. Si es el caso que tiene algún cliente que solo quiere adquirir recepción, lo puede ofrecer sin ningún inconveniente, ¿de acuerdo? No, en el correo, al final. Fernando, al cliente le permitimos hacer la descarga de, pues es un reporte como tal, ya sea de las facturas que emite o que recibe, pero desconozco si ese mismo archivo le permite a la plataforma, si es ausigo, cargarlo a la plataforma. Esto es un tema totalmente independiente a Facturatech. Si el cliente así lo requiere, tendría el cliente que evaluar si este archivo que puede descargar desde Facturatech lo puede añadir a su sistema contable, pero es un tema totalmente distinto. Y por otra parte, Leopoldo,
Pues actualmente, Leopoldo, estos son los servicios que usted puede ofrecer para todos los contribuyentes de manera general. Es importante que ustedes identifiquen, pues uno, si el cliente maneja algún servicio, algún software contable, para que con base a eso, Leopoldo, usted puede identificar si el cliente puede adquirir la conexión web service o adquirir, por ejemplo, el uso de la plataforma. En este momento yo no le puedo decir con certeza cuál es el servicio porque no sabemos el estatus de ese cliente. No sabemos si maneja un software contable, no sabemos su volumen de facturación, ni nada por el estilo. Si a ustedes se les presentan dudas de este tipo, es decir, yo tengo un cliente, como bien lo dice Leopoldo, un restaurante, y ese restaurante emite determinado número de facturas, es del tipo regimental, entonces, y ustedes no saben cuál es pues el servicio que pueden ofrecerle. Para ello, el área de Project Manager les ayuda en todos estos temas comerciales. Si ustedes no están seguros del servicio que necesitan ofrecer, si no están seguros en cuanto a la propuesta comercial, el área de Project Manager es el área enfocada para aclararles todos estos puntos. Entonces, Leopoldo, yo le recomendaría que verificara si tiene un cliente de este tipo, que verifique pues algunos puntos claves, si utiliza un software, si el volumen de facturación, si solamente es una oficina o distintas sucursales, y sobre ello el área de Project seguramente le podrá ayudar. Marta, la facturación POS entra en vigor en enero del 2020. Conforme los meses vayan avanzando, seguramente nosotros les vamos a indicar cuál es el servicio ideal para este tipo de clientes. Pero lo que le puedo decir por ahora es que entra en vigor a partir de enero de 2020. Diego, y bueno, de manera general para todos, cuando ustedes concretan un cliente, es decir, cuando un cliente les dice, ¿sabes qué, Leopoldo, Diego, Marta? Sí voy a comprar un paquete de facturas contigo, si quiero adquirir el servicio de FacturaTech. El primer paso que tienen que hacer es hacer el registro de ese cliente en su licencia de distribución. Todos ya deben tener sus accesos a la plataforma de FacturaTech. Si alguno de ustedes no los tiene aún, les pido que me envíen un correo electrónico con su NIT, razón social, para que yo verifique el reenvío de sus accesos, ¿de acuerdo? Cuando ustedes ya tienen sus accesos a su cuenta, el primer paso es que hagan el registro de ese cliente. Para poder hacer el registro del cliente, vamos a ingresar al apartado usuarios, clientes finales. Lo ideal es que ustedes puedan solicitarle a ese cliente su root para poder hacer el registro de manera correcta. Para poder hacer el registro del cliente, vamos a ingresar a usuarios, clientes finales. Y del lado izquierdo, en nuevo cliente factura. Y nos va a remitir a este apartado. En datos generales, voy a colocar los datos de contacto de ese cliente, iniciando primero con el tipo de cliente que voy a registrar. Si gustan tomar anotaciones, estaría perfecto. Yo voy a seleccionar cliente factura cuando ese cliente vaya a utilizar la plataforma online de FacturaTech. Y voy a seleccionar que es un cliente web service cuando ese cliente vaya a utilizar la conexión web service o bien algún gestor de archivos o integrador. Voy a colocar datos de contacto y datos de facturación. Los datos de facturación, yo les decía que lo ideal es que ese cliente nos proporcione nuestro root para que podamos colocar todos los datos que están marcados aquí. Vamos a adjuntar el root de este cliente que nos lo pide de manera obligatoria. Y tenemos un botón que dice comprobantes a emitir por mes.
Si el cliente ya me dijo que va a comprar con nosotros un paquete de 500 facturas, pues entonces lo que ustedes tendrían que hacer es hacer la división de ese paquete entre 12 para colocar el dato de comprobantes a emitir por mes. No tiene que ser un dato exacto, puede ser un dato aproximado sin ningún problema, pero sí es obligatorio que coloquen el dato de estos campos. Entonces ya llenamos datos de contacto, datos de facturación, ya adjuntamos el root de este cliente y del lado derecho yo voy a tener todos los paquetes de facturas de emisión que podemos comercializar, entre ellos un paquete de 10 facturas de cortesía y voy a tener todos los paquetes de recepción que nosotros podemos comercializar, entre ellos un paquete de 20 facturas de cortesía. Estos paquetes de cortesía que yo les estoy mostrando, ustedes los pueden otorgar a todos los clientes nuevos. Pueden utilizarlo como una herramienta de ventas. No es obligatorio que lo asignen para todos los clientes, pero sí es importante que ustedes hagan uso de estos paquetes de cortesía para poder tener pues un plus adicional con estos clientes. El paquete de cortesía ustedes los pueden utilizar, los pueden asignar, una sola ocasión a todos los clientes nuevos y tienen que asignarlos forzosamente al momento del registro. Es decir, yo ingreso a este módulo a hacer el registro del cliente y voy a seleccionar, por ejemplo, el paquete de 20 facturas de cortesía de recepción y el de 10 facturas de cortesía de emisión. En método de pago no voy a seleccionar nada porque estamos hablando de paquetes gratuitos. Al momento del registro, únicamente voy a seleccionar los paquetes de cortesía si yo acordé con el cliente asignárselos. Si ustedes no lo asignan al momento del registro, después de esto ya no lo podrán hacer. Entonces es importante que cuando nosotros vamos a registrar al cliente, seleccionemos los paquetes de cortesía en caso de que hayamos acordado con ese cliente hacer la asignación de los mismos. Yo le voy a dar clic en registro de cliente factura. Y entonces en ese momento el cliente va a recibir 2 correos electrónicos. Estamos hablando únicamente del registro del cliente y de la asignación de los paquetes de cortesía. Franci, no importa si el root no está actualizado, nosotros podemos adjuntarlo así como el cliente lo tenga. Beatriz, sí se puede hacer, de hecho este es el primer proceso que usted tiene que hacer, Beatriz. Este registro como cliente es el primero que nosotros tenemos que hacer. José Albeiro, el link para poder ingresar a esta cuenta lo debe tener en el correo que recibió con sus accesos a la plataforma. Ahí tiene el link de cómo ingresar a este portal. Beatriz, no, primero es el registro de ese cliente. Usted no le puede hacer la cotización a un cliente que no lo tiene registrado. Entonces, bueno, sí puede hacerlo, pero lo ideal es que si un cliente ya les indicó que va a trabajar con ustedes o que sí va a hacer una compra con ustedes, entonces el primer punto es hacer el registro. En un momento más les voy a indicar cómo se hacen los pedidos. Marta, en un momento más vamos a ver el tema de los pagos.
Leopoldo, es correcto. El primer paso es inscribir al cliente y seleccionar los paquetes de cortesía. Si ustedes no seleccionan los paquetes de cortesía al momento del registro, después de esto ya no van a poder asignarlos. Y Marta, el paquete de cortesía no es para que el cliente haga pruebas. El paquete de cortesía es para que ese cliente emita facturas reales. El tema de las ventas, permítanme un momento, en unos minutos más lo vamos a ver para no adelantarnos. Entonces, cuando yo hago el registro del cliente, voy a colocar datos generales, los datos de facturación, voy a adjuntar el RUT del cliente y, por ejemplo, asigno los dos paquetes de cortesía, el de 10 facturas de emisión y el de 20 facturas de recepción. Cuando yo le doy clic en registro de cliente factura, este cliente va a recibir dos correos electrónicos. El primer correo es este, que lo recibe directamente de mesa de control. Tiene como título confirmación de registro. Y entonces le indicamos al cliente, le damos la bienvenida, le recordamos los beneficios que obtiene al registrarse con nosotros. En datos del cliente nos van a aparecer los datos con los que nosotros hicimos el registro de este cliente, es decir, razón social, NIT y correo que ustedes mismos habrán colocado. Y va a recibir el usuario y la contraseña con los que va a acceder a la plataforma. Les va a mostrar el link con el que deben ingresar y va a tener unos archivos adjuntos. Estos archivos le van a permitir al cliente realizar ese primer proceso. Junto con este correo que recibe con sus accesos, va a recibir un segundo correo electrónico en caso de que nosotros hayamos asignado el paquete de cortesía. Este paquete de cortesía, si nosotros lo asignamos, el cliente va a recibir un correo como este, también lo recibe de mesa de control, tiene como título confirmación de pedido y le va a decir que se le acaba de asignar un paquete ya sea de 10 o de 20 facturas de cortesía, sin ningún costo para él ni para nosotros como distribuidores. Y le va a indicar que tiene durante los próximos 15 días para utilizarlo. Estos 15 días que nos marca aquí, en el caso del paquete de cortesía de emisión, esos 15 días no se van a activar de manera automática. Para quienes ya tomaron la primera capacitación, ahí vimos todo el proceso que un cliente tiene que hacer ante la DIAN para poder empezar a facturar. Cuando el cliente hace todo este proceso y el área de soporte técnico lo pasa a productivo, a partir de ese momento empiezan a contar los 15 días de vigencia de este paquete, ¿de acuerdo? No antes, no es de manera inmediata, porque aunque se lo habilitáramos, el cliente no iba a poder hacer uso de este paquete, porque no va a poder facturar hasta que haga el proceso en la DIAN. Estos son los primeros correos que recibe el cliente. El correo con la confirmación de su registro en Facturatec como cliente. Y dos, el correo con la confirmación de los paquetes de cortesía que se le han asignado. Cuando nosotros tenemos estos dos correos, cuando el cliente recibe estos dos correos, el paso siguiente es que podamos elaborarle un pedido a este cliente, es decir, ahora sí, sobre el paquete de facturas que va a adquirir con nosotros. Para poder hacerle un pedido a este cliente, vamos a regresar a la plataforma. Y en este mismo módulo en el que nos encontramos, que es usuarios, clientes finales, vamos a tener el desglose de todos los clientes que nosotros vamos registrando. En este caso, por cada uno de los registros que nosotros vamos a tener algunos iconos.
El primer icono es este icono de lápiz azul que dice editar, que si nosotros le damos clic aquí, precisamente nos va a permitir editar la información de este cliente. A lo mejor si cambió de correo electrónico, si cambió su razón social, etcétera, podemos ingresar aquí y hacer el cambio de esa información. El icono de la X nos va a servir para eliminar ese registro. En caso de ser necesario, a lo mejor que el cliente nos indique que ya no va a adquirir un paquete de facturas con nosotros, podemos eliminarlo. El icono del sobre blanco nos va a permitir reenviarle sus accesos al cliente en caso de que no los haya recibido. El icono de las dos hojitas nos permite crear una sucursal para este cliente en caso de que tenga sucursales, por supuesto. Y el icono del carrito de compra nos va a permitir hacer el pedido al cliente. Si nos posicionamos sobre él, dice comprar factura. Si yo le doy clic, me van a aparecer los datos de este cliente sobre el cual le haya dado clic en el carrito de compra. Y nos van a aparecer todos los paquetes de facturas de emisión que yo puedo comercializar y todos los paquetes de recepción de factura. Lo único que ustedes tienen que hacer es seleccionar el paquete que el cliente desea adquirir. Nos vuelve a mostrar los datos, el costo de ese paquete. Entonces podemos seleccionar cuál es el paquete que que el cliente quiere adquirir. Y cuando nosotros seleccionamos el paquete, el cliente puede elegir, nosotros tenemos que decirle que tenemos 3 métodos de pago. El primero, que es consignación o transferencia a las cuentas de Facturatec en Bancolombia. El segundo, que es PSE, que es un pago electrónico por medio del portal Pago Mío. Y el tercero, que es PayU, que es de igual manera un pago electrónico por medio del portal PayU. Si yo le emito un pedido al cliente para que él realice consignación o transferencia, entonces voy a recibir un correo electrónico como este. Este correo electrónico tiene como título confirmación de pedido, lo envía también el área de mesa de control y el cliente va a tener el número de pedido, el paquete que va a adquirir, nos dice que es una consignación o transferencia y nos muestra los datos bancarios. Los datos bancarios son de Facturatec y le muestra una anotación al cliente. Esta anotación dice, si su pago será a través del método de consignación, deberá tener presente que el banco probablemente genere un cobro de comisión. Para esto debe asumir el mismo. Esto quiere decir que el cliente, del monto que viene estipulado en su pedido, de acuerdo a la oficina de recaudo a la que asista o a la sucursal del banco a la que asista, pueden hacerle un cobro de una comisión. El cliente tiene que hacer el pago de esa comisión independiente al monto del paquete, porque es una comisión que cobra el banco, no nosotros. Si el cliente absorbe del monto del paquete el pago de esa comisión, el paquete no va a poder ser activado, porque para Facturatec no tenemos el pago completo. Cuando el cliente realice el pago, ya sea la consignación o transferencia, debe tomarle una fotografía, escanearlo, una captura de pantalla en el caso de la transferencia y tiene que adjuntarlo. Todos los pedidos que se elaboran bajo consignación o transferencia tienen este link que dice adjunte su comprobante de pago aquí. Si nosotros le damos clic aquí, nos va a remitir a un nuevo módulo
como este, en donde vamos a tener el resumen de este pedido, perdón. Lo que el cliente tiene que hacer, o nosotros, es darle clic en examinar, rastrear en su equipo de cómputo en donde tiene el comprobante de pago escaneado mediante una fotografía y lo envía. Cuando lo envía, le aparece un mensaje que dice: sus comprobantes han sido enviados de manera correcta. A partir de ese mensaje, tenemos que esperar de 24 a 48 horas para que la activación del paquete sea procesada. Es decir, cuando se envía este comprobante, lo recibe el área de mesa de control. El área de mesa de control lo activa. Y cuando lo activa, a partir de ese momento empiezan a contar los 2 años de vigencia. Esto es en el caso de que nosotros emitamos al cliente un pedido por consignación o transferencia. Les reitero, el tiempo de activación es de 24 a 48 horas. Si un cliente elige hacer un pago electrónico, es decir, hacer un cargo a su tarjeta de débito o de crédito, por ejemplo, entonces también se le va a emitir un pedido. El pedido es un poco distinto. El pedido por pago electrónico es como este. Sucede lo mismo, nos va a mostrar el número de pedido, las facturas que va a adquirir, nos va a decir pues el método de pago que utilizamos, y a diferencia de que nos aparezcan los datos bancarios, nos va a mostrar un link de confirmación. En este link de confirmación, si nosotros le damos, si el cliente le da clic en este link, lo va a remitir a un nuevo portal que es Pago Mío, en donde el cliente va a poder elegir la tarjeta de crédito o de débito, según corresponda, de cómo desea hacer ese pago. Cuando el cliente selecciona la tarjeta, entonces, cuando el cliente selecciona la tarjeta, va a colocar los datos de esa tarjeta. Y en este caso existen dos opciones. Si la transacción es declinada, a lo mejor es porque existe un dato incorrecto, porque no tenemos fondos en esa tarjeta, etc. En ese caso, pues lo único que el cliente tiene que hacer es verificar que los datos sean correctos para que nos pueda confirmar la transacción. Por otra parte, si el proceso es exitoso, el portal de Pago Mío o de PCE, en ese mismo instante nos va a decir que la transacción fue exitosa. Si la transacción es exitosa, entonces en ese momento el paquete de facturas va a quedar activo. Es decir, es activación inmediata. Esto quiere decir que a partir de ese momento empiezan a correr los 2 años de vigencia que tenemos para este paquete de facturas. Es importante que el cliente sepa que con PSE, si la transacción es exitosa, su paquete se activa en ese momento porque, sobre todo cuando son fin de mes, fines de semana, y el cliente tiene premura por adquirir un paquete, puede hacerlo por este medio y su paquete se activará de manera inmediata. Ustedes como distribuidores, por cada paquete que se active, por cada pedido que se genere, ustedes van a recibir una copia a su correo electrónico para que puedan tener un control de todos los pedidos que se van elaborando, de todas las activaciones que se van procesando, etcétera. Este es el proceso de activaciones y de elaboración de pedido. Cuando nosotros registramos a un cliente, es importante que ustedes hagan un seguimiento inicial. El seguimiento inicial que tienen que hacer
es, por supuesto, hacerle el primer pedido al cliente porque él no sabe cómo hacerlo. Una parte del acompañamiento inicial es que ustedes inscriban a ese cliente a las primeras capacitaciones. El cliente, recordemos que está totalmente en ceros con FacturaTech. Entonces, para nosotros es muy importante el servicio que nosotros le otorgamos. Si ustedes registran un cliente, le pueden decir, Elizabeth, ahora que eres cliente de FacturaTech, puedes tomar unas capacitaciones que te van a servir para conocer todo el proceso inicial. Yo te voy a inscribir en esta ocasión para a partir de la siguiente semana, tú mismo vas a recibir los calendarios y tú puedes agendarte. Pero es importante que no solamente inscribamos al cliente y dejemos que él solo haga el proceso. Es importante que ustedes como distribuidores tengan un seguimiento de sus clientes, que el cliente pues vaya reforzando la confianza y la lealtad con cada uno de ustedes. Entonces, pues es importante este seguimiento inicial. Ustedes se van a adecuar poco a poco a cómo es mucho mejor hacerlo, pero bueno, en estos dos puntos es importante que ustedes le apoyen al cliente. En el caso de su registro, hacer su primer pedido e inscribirlo a las primeras capacitaciones. Que a lo mejor cuando el cliente termine su sesión de capacitaciones, ustedes pueden regalarle una llamada para ver si tiene dudas, etcétera. Lo pueden hacer. Esto es como ustedes se vayan adecuando, pero sí es importante que este servicio nosotros lo brindemos a nuestros usuarios, ¿de acuerdo? Sobre la elaboración de pedidos y el tiempo de activación, ¿tienen alguna duda? Voy a responder las dudas que me habían colocado. Fernando, es correcto. Primero asignamos los paquetes de cortesía en caso de que así lo hayamos acordado con el cliente. Como lo acabamos de ver, una vez que se asignan paquetes de cortesía y se registra el cliente, después de eso volvemos al mismo módulo y volvemos al mismo módulo y entonces ahora generamos su pedido. Franci, los paquetes de cortesía, como su nombre lo dice, no tienen costo ni para ustedes ni para el cliente. Es una prestación, es un servicio adicional que les proporciona FacturaTech a ustedes como distribuidores para que lo utilicen como una herramienta de ventas y a su vez para que el cliente se vea beneficiado. Griselio, si ustedes asignan el paquete de cortesía al cliente y a lo mejor por algún motivo él no compra un paquete de facturas, no va a poder hacer uso de estos paquetes. Como se los decía, o para quienes ya tomaron la primera sesión, para que un cliente pueda utilizar ese paquete de cortesía, tiene que hacer todo el proceso que realizamos en la sesión del día de hoy a las 10 de la mañana ante la DIAN. Entonces, el cliente forzosamente para poder hacer uso de los paquetes de cortesía va a tener que hacer todo ese proceso, es decir, registrarse con nosotros como sus proveedores de facturación. Leopoldo, es exactamente el mismo tema. Si el cliente no va a poder utilizar de manera inmediata el paquete de cortesía, aunque trabaje con Word Office, aunque seleccione la conexión web service, aunque utilice la plataforma, siempre primero tendrá que ligar a Carvajal Tecnología y Servicios como su proveedor para poder hacer todo el proceso ante la DIAN y después hacer uso del paquete, ya sea de cortesía y de los que haya comprado con nosotros. Por supuesto, todos los contribuyentes en este caso. Beatriz, la vigencia de los paquetes se aplica a partir de que en FacturaTech son activados. Como les decía, cuando es una consignación o transferencia, son de 24 a 48 horas después de que el cliente adjunta su comprobante de pago. En el caso de ser mediante PSE, se activa de manera inmediata si la transacción es exitosa. En este caso, la vigencia empieza a correr a partir de que el cliente recibe el correo con la confirmación de su activación. Y por otra parte, Beatriz,
el cliente va a poder seguir trabajando en su formato, en el formato en el que lo esté haciendo actualmente, es decir, mediante un talonario en papel o mediante un computador, por ejemplo, hasta que la DIAN le actualice el RUT. Para quienes no han tomado la primera sesión, que es estructura y esquema de la facturación electrónica, es importante que tomen esa sesión porque ahí vemos cuál es el proceso inicial de todos nuestros clientes sin excepción. Quien nos acompaña registrado como AUX GF, en todos los pedidos, que están elaborados bajo consignación o transferencia, viene esta anotación de la comisión que yo les mencionaba. Entonces, si el cliente emite un pedido de este tipo, pues va a recibir ahí la nota. Si ustedes quieren recalcarle, estaría mucho mejor. Entonces, pero sí, en todos los pedidos que se emiten por consignación o transferencia, ahí le indica al cliente este mensaje. Beatriz, los pedidos no tienen vigencia, es decir, yo le puedo emitir al cliente un pedido el día de hoy y a lo mejor hace el pago hasta septiembre, no hay ningún problema. No tienen ninguna vigencia los pedidos que ustedes generan, ¿de acuerdo? Olga, el registro de un cliente puede ir a la par en FacturaTech y en la DIAN. De hecho, como les decía, el primer paso que ustedes tienen que hacer es hacer el registro de este cliente en el portal de FacturaTech, porque si un cliente no está registrado en FacturaTech, ustedes no lo pueden inscribir a las capacitaciones. A las capacitaciones pueden inscribirse solamente los clientes que están inscritos como clientes en FacturaTech. Entonces, el cliente puede ir a hacer a la par, es decir, ustedes lo registran, lo inscriben a las capacitaciones, el cliente empieza a hacer su proceso ante la DIAN y a lo mejor cuando inicia este proceso es cuando puede adquirir el paquete, por poner un ejemplo. Fernando, y bueno, para todos los que no están grabando esta sesión, yo estoy haciendo una grabación por esta ocasión para poder compartirles el video, ¿de acuerdo? Muy bien, este proceso. Correcto, Olga, muy bien. Yo sé que a lo mejor puede ser bastante información en esta misma capacitación. A todos les voy a compartir la grabación para que la puedan tener ahorita que finalicemos la sesión. Voy a dar por finalizada y al finalizar les voy a indicar pues el proceso que vamos a seguir en el caso de que tengan algún tipo de duda, ¿de acuerdo? Para finalizar este tema de nuestros clientes, existen muchos clientes, muchos contribuyentes que pues de alguna manera nos solicitan algún tipo de contrato para amparar el servicio que están adquiriendo con nosotros. Si un cliente les llega a solicitar un contrato, este proceso no es obligatorio. Nosotros no lo manejamos de manera obligatoria porque en ocasiones pues sabemos todas las tareas que ustedes tienen que hacer y esto no lo manejamos como obligatorio. Si algún cliente les llegara a solicitar un tipo de contrato para avalar el servicio que ustedes le van a ofrecer, entonces ustedes pueden presentarle este acuerdo de servicios. Este acuerdo de servicios vienen marcados algunas opciones en color amarillo, que son los datos que ustedes tienen que llenar. Por ejemplo, van a colocar la fecha en que le van a hacer la entrega al cliente de este acuerdo de servicios, van a poner su razón social. Y bueno, de manera general, van a venir los datos de FacturaTech,
representante legal, quién está autorizado para firmar estos tipos de acuerdos de servicios, la ubicación de las oficinas de Facturatec, etcétera. Tenemos que colocar los datos del cliente, si es una persona jurídica o natural, el NIT o cédula de ciudadanía, según corresponda, y vamos a tener unas cláusulas. De manera general, en estas cláusulas le muestra las obligaciones, en el caso de nosotros de Facturatec, horarios de servicio, cuáles son los niveles de este servicio que prestamos. Tenemos una cláusula de confidencialidad y aviso de privacidad en el caso de los datos del cliente, que ellos sepan que son datos que están seguros. La duración del contrato, etcétera. Ustedes con detenimiento van a poder leer este acuerdo de servicios porque también se los voy a mandar. Lo único que ustedes tienen que hacer es cambiar los datos que vienen marcados en color amarillo. Si un cliente les solicita un acuerdo de servicios, entonces ustedes lo llenan, se lo presentan al cliente. El cliente tiene que firmar, aquí en la sección que les estoy marcando, tiene que colocar sus datos y firmarlo. Y cuando el cliente lo firma, tienen que escanearlo. Este acuerdo de servicios escaneado, ustedes lo tienen que enviar al área de Project Manager para que el área de Project Manager en 72 horas después les haga el mismo envío del acuerdo de servicios, pero firmado, en este caso, por la persona autorizada en Facturatec. Esto es para que el cliente pueda tener el acuerdo de servicios firmado por ambas partes y de esta manera, si él gusta, puede respaldarse. La verdad es que no todos los clientes lo solicitan, no todos los distribuidores hacen este proceso como obligatorio porque en realidad no lo es. Entonces, si ustedes llegan a tener algún cliente que requiera pues algún tipo de documento oficial, pueden presentarle este. Se los voy a mandar también con toda la documentación. Y les voy a mostrar esta tabla que les había hecho mención al inicio de la sesión. Esta tabla tiene como título comparativo de precios proveedores autorizados. No está el listado de todos los proveedores, solo son algunos de ellos. Y nosotros nos encontramos en la primera fila. Como yo les decía, nuestros costos no son ni los más bajos ni los más elevados. Podríamos decirnos que nos encontramos en una escala media. Sin embargo, para nosotros, para Facturatec, lo importante es el servicio. Hay algunas cosas en las que nos destacamos. Por ejemplo, en que nosotros no hacemos costos extras. Es decir, a un cliente nosotros no le cobramos la implementación, ni no le estamos cobrando la implementación ni de web service, ni de integradores, ni de gestor de archivos, ni de uso de la plataforma. No hacemos cobros por consultorías. Es decir, como se los decía, el cliente tiene soporte técnico gratuito e ilimitado a las ocasiones que requiera. El acceso a las capacitaciones también es gratuito e ilimitado en el caso de las sesiones virtuales que nosotros le otorgamos. En el caso de las personalizaciones, no le hacemos un cobro de personalizaciones. El cliente tiene el módulo en la plataforma de Facturatec para poder personalizar el PDF sin ningún costo. La verdad es que es un módulo muy completo. Quienes estén inscritos a la sesión de mañana lo vamos a ver. Es un módulo muy completo, es un módulo que le permite al cliente hacer distintas modificaciones o añadir distintos elementos al PDF. En caso de que el cliente, de que este módulo completo no se adapte al cliente, el cliente puede adquirir una plantilla personalizada en PDF, pero el costo no se asemeja en nada a lo que nos muestra aquí, por ejemplo. El costo de una plantilla personalizada en PDF es de 375,000 pesos. La verdad es que es únicamente para los clientes que el módulo de personalización de PDF no se adapta a sus necesidades, se le hace una plantilla exclusiva a este cliente, pero les puedo decir que solamente tenemos un cliente que ha adquirido una plantilla personalizada, precisamente porque el módulo está bastante completo. Al cliente no se le hace cobro por actualizaciones, no se le hace cobro por mantenimientos a la plataforma.
por implementaciones ni nada por el estilo. Lo único que el cliente hace es la compra del paquete de facturas que él decida y de todo lo demás, pues está respaldado totalmente. Es importante, como les decía, que ustedes brinden un seguimiento a sus usuarios. Es importante que creemos un ambiente de confianza y de lealtad, sobre todo con nuestros clientes. Entonces, ustedes están respaldados en todo momento por el área técnica, el área de mesa de control, en todo momento. Pero sí es importante un seguimiento a lo mejor cara a cara con los clientes porque ustedes son quienes se encuentran directamente con ellos. Es decir, empezamos con este proceso desde junio de este año, ¿no? Los primeros que se registran, por supuesto, antes fuimos a los de a las grandes empresas, a los grandes. Entonces, les voy a facilitar también este módulo, esta plantilla también, presentación, para que ustedes puedan evaluarla, puedan evaluar costos. Este estudio se hizo en el último trimestre del 2018. Pues podríamos decir que todavía lo tenemos vigente, seguramente en este año haremos algunos cambios de acuerdo a los avances que ha habido, pero bueno, esto es del último trimestre del 2018. Yo les voy a mandar toda esta documentación, les voy a mandar la sesión grabada también para que puedan tenerla y que puedan reforzar toda la información que acabamos de tratar. Sobre este proceso que acabamos de ver, ¿a alguien le resta alguna duda? La inversión mínima del modelo de negocio estándar que nosotros manejamos es de 3.190.000 pesos. AUXGF le había comentado que en todos los pedidos de consignación o transferencia se encuentra desglosada la anotación sobre la comisión. Si usted quiere notificárselo cuando le haga el pedido, lo puede hacer. Pero si usted hace un pedido por consignación o transferencia, siempre va a estar estipulado ahí este costo adicional que es probable que le cobre la institución bancaria. Para quienes son titulares de sus licencias de distribución y me acompañan a mí aquí en esta sesión, para quienes son titulares pueden tener unos usuarios staff. Los usuarios staff es, si yo, Elizabeth, soy titular de mi licencia de distribución y voy a tener un equipo de ventas que me ayude a comercializar el tema de la facturación electrónica, entonces ustedes pueden hacer el registro de estos usuarios staff. Es únicamente en el caso de que ustedes lo vayan a tener, es decir, no, seguramente no todos lo van a hacer de esa manera. Un usuario staff, pues es parte de mi equipo de ventas, es aquel que me va a ayudar a comercializar la facturación electrónica. Y en este caso, ustedes pueden registrar a estos usuarios staff en su plataforma. Los pueden registrar con la finalidad únicamente de tener un control de cuántos clientes ingresa cada usuario staff, de cuántos pedidos genera, cuántos paquetes de cortesía, etc. Ustedes los pueden registrar desde el apartado usuarios staff y dándole clic en nuevo usuario staff. El registro de los staff es muy sencillo. Solamente nos va a pedir sus datos de contacto, que son nombre, apellido, correo y número telefónico. Vamos a tener dos datos más. Usuario, que nos va a servir para poder crearle un usuario a este staff. Nosotros podemos colocar un usuario sencillo. Por ejemplo, si así lo deseamos, este usuario staff, también nosotros vamos a poder colocar el porcentaje de comisión. Es decir, si yo hice el acuerdo con este usuario staff de otorgarle el 10% de comisión
Por cada paquete de facturas que comercialice, lo voy a colocar aquí. Pero el tema del pago de comisión al usuario staff compete totalmente a ustedes como titulares de la distribución. Colocar el porcentaje aquí únicamente para lo que nos va a servir es para que la plataforma nos haga un desglose de todos los paquetes y a su vez de toda la comisión que se le van acumulando a este usuario staff. Pero el pago de la misma compete a los titulares de las licencias de distribución. Cada uno de los usuarios staff va a tener sus propios accesos a la plataforma. Por supuesto, a ellos se les otorga una plataforma con menos permisos, es decir, se le va a otorgar, por ejemplo, únicamente la opción para que pueda hacer el registro de los clientes y él pueda tener el control de esos clientes, pero no va a tener el mismo permiso que tienen ustedes como titulares de las distribuciones, por supuesto. En el caso del kit comercial que se les puede ofrecer para sus usuarios staff, tienen que verificarlo directamente con Project Manager. Esto compete directamente a esta área. Él les va a indicar, me parece que les pide un formato que ustedes tienen que llenar para que se pueda dar de alta este usuario staff. Entonces, también el tema del kit comercial, la creación de correo, lo ven directamente con su Project Manager. Entonces, pues esto es la finalidad, que ustedes puedan tener un control de todos los staff que van generando, de los clientes que ese usuario staff va registrando, etcétera. Entonces, ahorita que finalicemos, voy a tener como pendiente mandarles el video de esta presentación, el material, que son los PDF y todas las presentaciones que vimos, y les voy a mandar el listado de todos mis compañeros con los que ustedes pueden tener contacto, que es el área de Web Service, Project Manager, Mesa de Control y capacitaciones, que es con su servidora. Les voy a pedir que puedan reforzar todo lo que hemos platicado, escuchando nuevamente esta grabación, esta capacitación, para que puedan ir despejando dudas. También es importante que accedan a su plataforma para poder identificar los módulos que tienen, cuál es la acción que pueden hacer en cada módulo, etcétera. Les comento que sobre la sesión de la mañana, tengo que verificar si tengo alguna grabación antigua. Es importante que cuando ustedes se conecten, ustedes mismos hagan las grabaciones de las capacitaciones para que las puedan tener como respaldo, ¿de acuerdo? Pero sobre esta sesión yo les voy a enviar esta grabación para que puedan tenerlo a la mano. Antes de que finalicemos esta capacitación, ¿alguien tiene alguna duda? Perfecto, muy bien.
Pues si no hay más dudas hasta este momento, por mi parte es todo. Cualquier duda, cualquier comentario, ya todos tienen mi correo electrónico o bien sobre el mismo donde les voy a mandar el material de apoyo. Sobre ese mismo podemos ir despejando todas las dudas que tengan. Ahí en el correo les voy a colocar en el caso de un tema comercial, en el caso de comisiones, cómo va, más bien con quién tienen que comunicarse para poder hacer este proceso. Por mi parte, cualquier detalle, cualquier duda, cualquier comentario, con mucho gusto quedo a sus órdenes en mi cuenta de correo. Voy a dar por finalizada la sesión. Agradezco mucho su tiempo y su participación. Que todos tengan muy buena tarde. Hasta luego.